esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros acá con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia, y para ello nos apoyamos en los acertados comentarios de nuestro compañero Gustavo Torrico. Adelante, hermano querido. Un saludo a la América moderna, bella y revolucionaria desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Consternados todavía y siguiendo y apoyando obviamente la lucha del pueblo colombiano contra la arremetida que están dando las fuerzas represoras del pseudodemócrata Iván Duque, que bajo lineamientos de la Escuela de las Américas y el Comando Sur de Estados Unidos vienen flagelando, asesinando, torturando, violando a mujeres y vulnerando todo derecho humano en contra de un pueblo que se ha levantado exigiendo y cansado ya de estas atrocidades que se dan en Colombia, donde se mata indiscriminadamente a defensores sociales, a dirigentes, a campesinos, a ex guerrilleros de las FARC, que confiados inocentemente y demasiado inocente en las palabras del famoso acuerdo de paz, entregaron sus armas y hoy están siendo criminalizados y asesinados. Acá en Bolivia las cosas andan casi tranquilas, pero ya se viene la arremetida de las fuerzas derechistas, que habiendo posesionado autoridades que ganaron en las elecciones subnacionales, se preparan para la desestabilización del gobierno democrático de Luis Arce y del movimiento al socialismo. La receta se viene repitiendo: paro del transporte en contra de una operación piloto del tren de la línea ferroviaria andina que une La Paz con Chile, argumentando que esto les quitaría carga en el transporte, pero también debemos ver que lo que necesitamos es obviamente tener más desarrollo y era una carga piloto. Pero empieza ahí y continúa el paro médico del colegio médico, la otra punta de lanza de la
dictadura que operó y de las fuerzas derechistas. Es así como se viene instrumentalizando el golpe, la nueva fase del golpe, que tendrá su epíteto seguramente en un pronunciamiento de las autoridades electas y que responden al bloque neoliberal y que fueron parte del golpe de Estado en noviembre del 2019. Se tiene que ver que la receta, les reitero, es la misma. Pago de transporte pesado, se sumará la Cámara del Transporte, seguirán los médicos, se está haciendo una movilización de maestros, la prensa sigue siendo el puntal principal de la otra arremetida, como fue en el 2019. Trataron de aprovechar una pequeña falta de vacunas por el tiempo del transporte, pero esto quedó a la deriva, ya que empezaron a llegar las vacunas nuevamente. Hay 1,5 millones de vacunas para continuar el proceso de vacunación en Bolivia, y entonces ahora están, gracias a una encuesta por demás manipulada políticamente a partir de la CELAC, donde se habla incluso en una pregunta, de preguntarle al pueblo boliviano si deberíamos nacionalizar o no el litio. Debemos quedar claros, el litio en ningún momento fue privatizado. El litio está entre las políticas y constitucionalmente pertenece al pueblo boliviano, no al Estado boliviano, al pueblo como tal, que hay que diferenciar. El pueblo es parte de un Estado, por lo tanto, el litio y todos los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano, y cualquier enajenación de estos recursos debe ser sometido a un referéndum por el pueblo boliviano. Por lo tanto, hacer estas preguntas capciosas de que si se debe o no se debe nacionalizar queda fuera de foco, más allá también de otras, como si el pueblo tiene esperanza de que se solucione la economía en el segundo semestre, o otras preguntas como qué se opina de la persona de Luis Arce y qué se opina del presidente Luis Arce. Ustedes tendrán que preguntarle a su familia, nadie más podría responder, pero se lo pone en una agenda. Lo que se quiere es buscar principios de malestar en el pueblo boliviano para que pueda dejarse otra vez llevar, para que puedan manipular su mente a partir de los medios de comunicación. La denuncia, por otro lado, que hace el senador Andrónico en contra de la dictadora por 7 delitos penales ha sido admitida por el Ministerio Público, la Justicia, y por ende habrá alguna audiencia ya la próxima semana. 7 delitos que son absolutamente de código penal, antes de que la señora asalte el gobierno central, cuando la señora fungía como senadora y cuando con este tema se aprovechó, asaltó el poder, se autonombró y todo lo que ya la comunidad internacional sabe. Empieza un periodo también de citar ahora hacia el Ministerio Público a los policías que encabezaron el motín, ¿no? Entonces todo esto se va confabulando también a ciertos militares que han sometido su mandato a personas civiles, y todo esto va configurando un elemento que deja un poco en la incertidumbre lo que vendrá a ocurrir de aquí a un futuro demasiado cercano. El Congreso del Movimiento al Socialismo, por otro lado, el 3 de junio decidirá una modificación de sus estatutos, una adecuación a los tiempos políticos,
y obviamente también las sanciones y las expulsiones con ignominia a gente que sin tener ningún basamento ideológico estuvo en direcciones del movimiento al socialismo e hizo un negociado vendiendo avales, acomodando gente, vendiendo puestos públicos, etc. Así andamos por Bolivia, así andamos en esta parte de la América Latina. Gracias, Gustavo. Y para continuar profundizando en el acontecer noticioso boliviano, nos apoyamos en esta ocasión en nuestro buen amigo Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de Así es mi tierra? Es un placer compartir como cada fin de semana con todos ustedes, especialmente saludar a la radio Causachuncoca, que es por donde se transmite este programa radial, saludar a mi buen amigo Alejandro Díaz, gran compañero que nos conocimos durante el golpe de Estado en Bolivia y ayudó también a esa batalla mediática contra el régimen autoritario y de facto ilegal e ilegítimo de Yanine Áñez. ¿Qué fue lo que aconteció de interés político y social en esta semana? Polémicas por aquí, polémicas por allá. La primera polémica es sobre la posibilidad de que las plataformas digitales puedan tributar al Estado boliviano, lo que la oposición al gobierno del movimiento al socialismo, esa oposición que tiene a los medios hegemónicos de comunicación a su favor, ha denominado impuestazo digital, así lo han denominado, ¿no? ¿De qué trata y aborda este proyecto? De todas formas, es un proyecto que está en su etapa de socialización. Está todavía suspendido, no se ha tratado en diputados, menos en senadores. Se está realizando y se va a realizar toda una etapa de socialización del mismo. De lo que trata es de que las grandes empresas transnacionales que prestan sus servicios en territorio boliviano puedan tributar al Estado boliviano. Esto, por supuesto, a través de la tributación va a generar un aumento no significativo, sino un pequeño aumento en el monto de la adquisición del servicio digital. Por decir, si pagabas 90 bolivianos por Netflix, ahora pagarás 15 o 20 bolivianos más. Pero Netflix estará aportando y contribuyendo, tributando al Estado boliviano. Es una plata que nos ingresa y además el cliente será pasible será y gozará de crédito fiscal. Esto quiere decir que antes de esta ley, en este preciso momento, si tú pagas 90 bolivianos a Netflix, esos 90 bolivianos tú nunca lo ves. Netflix no tributa al Estado boliviano y menos te da una factura que te pueda generar un descargo de crédito fiscal a ti. Con este proyecto, Netflix, al igual que las otras plataformas digitales, van a generar tributo al Estado boliviano y van a la vez también generarte la posibilidad de que tú tengas esa factura que te permite tu descarga de crédito fiscal. Entonces, sin duda es un beneficio desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista también normativo, puesto que Bolivia es de los últimos países en estar implementando esta suerte de tributación de los servicios digitales, de las plataformas digitales. Ya todos los países de la región tienen esto. Es más, una de las recomendaciones que realizan precisamente los medios, las organizaciones económicas que han también generado una suerte y una serie de propuestas a los estados, es que precisamente los estados comiencen a partir de la pandemia a cobrar esta suerte de impuestos, tributaciones a las grandes empresas transnacionales para recuperar también su economía. Esa fue la primera polémica, digamos, de la semana, ya saldada, puesto que no se va a tratar en diputados. Intentaba ser el caballito de Troya que nuevamente iba a generar una suerte de reacción y oposición recalcitrante por parte de sectores oligárquicos bolivianos, pero bueno, va a estar todavía esta propuesta de ley en suspenso. La segunda polémica es la morenada, esa declaratoria de patrimonio nacional que realizó el Viceministerio de Culturas del Perú, declarando la danza de la morenada como patrimonio peruano, la danza de la morenada puneña específicamente, siendo que en nuestro país
tiene una declaratoria de 18 de mayo del 2001 por parte de la UNESCO, en la cual se declara al Carnaval de Oruro como patrimonio oral e intangible de la humanidad. En este patrimonio mundial que tiene nuestro país, Bolivia, pues sin duda también una de esas 18 especialidades dancísticas es la danza de la morenada, protegida por precisamente este reconocimiento a nivel internacional por parte de la UNESCO. Entonces, desde el Estado boliviano se están generando todas las medidas de protección hacia la danza de la morenada, con declaraciones camarales y otras políticas también desde el Ejecutivo, como patrimonio estrictamente y exclusivamente boliviano, puesto que la danza de la morenada es y será siempre boliviana, y al tener patrimonio de declaratoria mundial, por supuesto que todos los países del mundo, toda la gente del mundo puede bailar la morenada y degustarse de este tan singular ritmo, pero reconociendo siempre su origen. El origen de la morenada es boliviana. Esa fue la segunda polémica que nos cohesionó también como bolivianos. Al margen de también la eterna polémica ya desde la pandemia de las vacunas. Las vacunas, que la oposición en Bolivia decía que no llegaban, que por qué tardan en llegar, que qué está pasando con las vacunas. Sin duda, en el sistema mundo capitalista, las vacunas se han constituido en unas mercancías más, mercancías que los países, los estados están demandando. Entonces, la vacuna es una mercancía más dentro de este sistema mundo capitalista, y no debiera ser así, ¿no? La vacuna debiera ser un derecho que tienen los pueblos para combatir esta pandemia, pero lamentablemente es una mercancía. No obstante, el Estado boliviano está generando todas las condiciones políticas, diplomáticas, en el nivel de las relaciones internacionales directas que tenemos con China, con Rusia, fundamentalmente para dotar a nuestra población de las vacunas. Uno de los sectores beneficiados han sido los periodistas también, que han estado en primera línea de batalla informando en torno al COVID, en torno a todo lo que acontece en el país, y el presidente ha decidido que ya han sido beneficiados muchos periodistas que pues se están vacunando. Las vacunas que está trayendo el Estado boliviano, uno de los primeros sectores beneficiados están siendo los periodistas. Enhorabuena. Y es algo sumamente bueno, aliciente para seguir trabajando en estas políticas sociales que tiene el gobierno del presidente Luis Arce. Una de ellas es el cobro del bono contra el hambre, por ejemplo, ¿no? Una política social contra precisamente esta crisis generada por la propia pandemia. El bono contra el hambre está generando ya pues una suerte de también redinamización económica a nivel del Estado boliviano. Otro tema que no se tiene que dejar pasar es el hecho de lo que está aconteciendo en Colombia. Se repudia desde Bolivia, desde las organizaciones sociales de Bolivia, el hecho de que el gobierno criminal colombiano esté acribillando a gente, esté haciendo esa diferenciación absurda entre esos titulares que veíamos ahí en los medios colombianos, ¿no? Ciudadanos se enfrentan a indígenas, como si los indígenas no fueran ciudadanos, ¿no? Esa es la idea y la estructura y el esquema neoliberal que tiene precisamente Colombia, y demuestra que ese espíritu neoliberal está vigente en todas sus instituciones, incluidos los medios hegemónicos de comunicación, que ni siquiera considera ciudadanos a la Minga, a los colectivos indígenas de Colombia. Toda la solidaridad para el pueblo colombiano. Otro gobierno criminal, asesino, es el de precisamente Israel, ¿no? Cuando estaba siendo ya hace más de varios días atacada a la franja de Gaza por parte de los colonos israelíes que pretenden expropiar todos los terrenos de los auténticos dueños y propietarios originarios de esas tierras, como son los palestinos.
Palestina responde y resulta que Israel es la víctima. Ahora todo el mundo dice, pobre Israel, ¿qué está pasando? Están siendo atacados por este grupo Hamas, terroristas y demás, ¿no? Pero el fondo de todo esto es que Israel es un estado criminal que viene ocupando el territorio palestino desde hace muchísimos años, desde la creación ficticia de ese estado ficticio denominado Israel, pues viene sometiendo a la población árabe y a la población palestina a la más cruda miseria humana, como pues se lo puede ver desde que tengo conciencia. Prácticamente los palestinos son oprimidos, violentados, violados en toda su dignidad humana, en todos sus derechos humanos fundamentales por parte de las fuerzas de ocupación colonos israelíes. Por otra parte, otro ámbito que también ha pegado, volviendo al ámbito nacional, es pues los procesos que se están iniciando a instancias internas de la policía en contra de los oficiales que se habrían amotinado durante el régimen de Yanine Áñez, previo al régimen de Yanine Áñez, precisamente para derrocar el gobierno legal y legítimamente constituido de Evo Morales. Por supuesto que estos procesos tienen que continuar. ¿Por qué? Porque la policía ya ha demostrado que no es capaz de cumplir el mandato constitucional que tiene. El mandato constitucional de la policía es precisamente no deliberar y es ser el órgano pues que garantice la democracia y la salvaguardia del gobierno legal y legítimamente constituido. No ha hecho eso la policía en noviembre del 2019 y por eso estos procesos judiciales a instancias de los mecanismos sancionatorios disciplinarios internos de la policía pues tienen que continuar. Ya despidiéndome, les invito a que puedan todos adquirir mi libro Poemas para la Liberación de la Mujer, versos de antipoesía y algunas reflexiones postmodernas. Este libro está disponible en Rincón Ediciones y lo pueden adquirir directamente conmigo al número 606-733-29 o escribiéndome por Facebook a Gabriel Villalba Pérez. Encontrarán todos los pormenores de este libro que les regalo con mucho cariño. Es todo cuanto puedo informar desde Bolivia. Un saludo gigantesco, querido Alejandro. Un saludo también al compañero Gustavo y a toda la gente que nos está escuchando desde el trópico de Cochabamba y a través de la señal de Causa Chuncoca en todo el mundo. Abrazo gigante. Mi nombre es Gabriel Villalba Pérez. Nos encontramos en Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales, incluidas YouTube también. Así que pues a seguir escuchándonos entre todos y alzando la voz contra las injusticias, contra Colombia, contra el gobierno criminal israelí y contra todo lo que acontece, todas las injusticias que pues dañan este querido planeta Tierra, el único que tenemos. Gracias, Gabriel. Muy completo resumen el presentado tanto por ti como por Gustavo. Y con relación a la defensa férrea que se ha iniciado en Bolivia respecto al origen de las danzas más emblemáticas que se tienen en la hija predilecta de Bolívar y que en los últimos días fueron inscritas por autoridades del departamento peruano de Puno como patrimonio peruano, pues se han implementado acciones en función a ello para la defensa de estas danzas ancestrales. Y para conocer un poco más en detalle sobre este tema tenemos con nosotros a la senadora Lindaura Rasguido, quien está impulsando la defensa del patrimonio cultural. Saludo al programa Así es mi tierra. Esta semana hemos sacado una declaración camaral conjuntamente la bancada del MAS y de la oposición respecto a la expropiación de la morenada que han sacado como patrimonio nacional las autoridades peruanas. En ese marco debemos indicar que mediante ley 135 de 14 de junio de 2011 se declaró como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia la danza de la morenada. Debemos recalcar que nosotros en el año 2001 se declaró como Patrimonio Mundial al Carnaval de Oruro, con el título que otorgó la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad al Carnaval de Oruro, con lo que reconoció a esta demostración como la mayor expresión religiosa folclórica del mundo, siendo la danza de la morenada parte de las 18 expresiones dancísticas declaradas y catalogadas por la UNESCO. Es por ese motivo que nosotros estamos haciendo como mi persona una declaración camaral en protesta
de la expropiación de lo que es el origen de la morenada por las autoridades peruanas. En esa declaración hemos hecho 3 aspectos. Se tomó: primero, rechazar de manera contundente y categórica el intento de apropiación y registro indebido de la danza de la morenada por parte de las autoridades peruanas, siendo la misma es de origen boliviano con reconocimiento mundial por parte de la UNESCO. Segundo, solicitar a la UNESCO de manera reiterativa su oportuna intervención a que se manifieste definitivamente que el origen de la morenada como danza nacional de Bolivia, al igual que las 18 expresiones dancísticas inscritas dentro del Programa Oral e Intangible de la Humanidad, título emanada por la misma institución el 18 de mayo del 2001. Tercero, solicitar al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores participe esta molestia y reclamo que no solo es del órgano legislativo, sino del conjunto de la población boliviana a la representación diplomática de la República del Perú acreditada en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, por sus palabras. Esto es importante porque el desmembramiento geopolítico transversaliza todas las áreas y la cultura, nuestras raíces, son fundamentales en los cimientos de la patria. Esperamos se resuelva y se encauce esta expresión de la morenada. Escuchemos al compañero Freddy Morales en este extracto sobre la morenada. Diezmada la población de indios por el trabajo esclavo en Potosí, la colonia española intentó sustituirlos por esclavos del África. Los indios, mucho después, convirtieron en danza ese andar cansino. La matraca reproduce los pasos de los tobillos encadenados, la caída de un esclavo que arrastra al resto, todos con los ojos casi fuera de sus cuencas y las fosas nasales abiertas para capturar el escaso oxígeno a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hermoso. Esperamos que este año entrante podamos disfrutar en primera fila de todo este esplendor. Y bien, nosotros nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y frente a los micrófonos, como siempre les habla, Alejandro Díaz. Será hasta la semana entrante. Hayaya.